están? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarlos en esta edición de, como le gusta decir a Pedro, el ombligo de la semana, día miércoles. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo va, Toto? ¿Bien? Todo bien. Tengo algo que contarte, Felipe. ¿Así al aire? Al aire. Tipo reality show. A capela, diría un amigo. Bien ahí. ¿Sí? A pelo diría el otro que anda a caballo. Uno sí, de montura. los integrantes de este programa Sí. le dieron ganas de almorzar en Curitiba hoy. Y sí, sabemos Y sus cuando dijo, quiero comer un costelão, porque empezó a hablar portugués, costumbres. Claro, un tipo. ¿verdad? Un maneja. costelão. Y también dijo, ¿verdad? Quiero comer arroz con leite. Mira, poche. Y le dijo, te hablo ahí en el aeropuerto, ya con un pie en el avión. Sí. Y su señor le dijo, pero yo hice el arroz con En leche que su tanto avión. te gusta. No cualquier avión. Ah, No, en no su es avión. lineal. Pero yo hice el arroz con leche. Señora se desactivó el vuelo, pegó la vuelta y fue a almorzar a la casa y comió el arroz con leche. A veces yo quería comer más arroz con leche que la costilla. Pero gente que, te digo, de Curitiba a Asunción lo define en el aeropuerto. Esas cosas. Sí, y son Tremendo. esos lujos que puede darse uno que tiene un nivel económico Pero- muy alto, ¿verdad? Vos sabés Un nivel que adquisitivo que están. nosotros hoy, y Por le fuera de anticipo a la nuestro- gente, vamos a hablar de islas de calor, de la isla o las islas de calor. Sería una isla de dinero. Y este hombre tiene su propia isla, Claro, ¿no? que le llama la Isla del Sol o algo así como un tema musical, que es esos fetiches de rico. O sea, antes se me acaba la cédula con este tío Rico MacPato, que tenía toda una bodega para sí mismo, ¿verdad? El papiro se te cayó, ¿no? En la No, terrible, pero bueno. El daguerrotipo se le cayó. Sí. Bueno, ahí ya por mí yo no llegué yo, ¿viste? Pero te digo, Torneo de edades, ¿eh? impresionante. No, tiene otro manejo. Adnan Khashoggi, para dar otro dato más antiguo. Sí. Yo te digo, este hombre, porque están prohibidos los caballos con carro, no tiene Sí. carros de tiene la época, carrozas. porque si no, Claro. andarían carrozas por la ciudad. Sobre Palma. Pero te digo, un hombre que mira al galaxia y dice, bueno, Bueno, ¿en qué voy hoy? pero a falta de carrozas, buenas son las motos. Los autos, las Los motos, autos. los helicópteros. No, así es, así hace. O sea, es tipo, ¿en qué voy hoy? Claro. Y mira las primeras noticias, el canal dice, bueno, el tránsito en tal lugar, no, voy en un Smart, voy en un vehículo, Claro, voy en lo otro. un auto eléctrico, O sea, claro. ¿entendés? Ese tipo de cosas. Esas cosas que tiene, esas impertinencias de rico, De- ya lo pasa, vamos a se asegurar en un pone rato. nervioso y agarra un helicóptero. Su Por helicóptero. ejemplo. Nada, sí. El otro día había quejas, imagínate, estaba hablando por teléfono, y decía, no puedo entender cómo hay tan pocos helipuertos en esta ciudad. Y yo decía, No, no, pasa? para que te dé una idea del nivel. Sí. Esa es la brecha. Bueno, che, ya lo vamos a saludar a Pedro en un rato, sí que... Es un amigo nomás, no. de no, de hecho, no. estábamos hablando de él. Ah, sí, perdón, no, yo- Por si no se dio cuenta nadie. Ah, ¿Cómo aportaste está? muchos detalles sin saber, Felipe. No, yo- Mariana, ¿cómo estás? Confundiste el Claro, sujeto. muchos detalles. Aunque, digamos, es un Viéndolo. ejercicio periodístico últimamente importante, muchos detalles sin saber ni de qué se habla. ¿verdad? Sí, sí. Bien, bien. ¿Todo bien? Súper bien. Diciembre, esperando la fecha feliz. Estamos súper bien. ¿Sí? La trompeta que suene. O sea que están ahí. Sí, ¿verdad? Es ¿La así. trompeta viene un par de- retrasada o no? No, pero no. Yo creo que está ¿Viene en bien? tiempo y forma. ¿eh? Ah, ok. Sí. Pero entre los compañeros, como salvo algunos, ¿verdad? Ujú. El resto te saluda y termina ahí. Ve? Ah, ¿Para cuándo? preguntar poco hacia acá. Sí. ¿Para cuándo? Ve? Vamos, vive. Eh. O tacán, ¿eh? Sí. O Emma, ve. Sí, no. ¿No te diste cuenta que Felipe está muy alegre hoy? No, pero al ya. Aunque él siempre. Pero sí. yo soy un tipo que... Alegre. Destella alegría. Felipe, eso que te dice, voy a tratar de hacerle un buen uso al 30% de mi aguinaldo y comprar una casa. Entonces, esas cosas. Él es el único, sí le concedo gloria ya a la persona, eso de dividir el resto, se está peleando en el aguinaldo, él es el único que. Pedro, ¿cómo estás? es más, es su asesora, ¿qué tal todo? Sí, ¿eso entendés? No como otros que dicen que enero es un mes La inversión de normal. este año va a ser Imagínate, su contadora es. Hay otro que dicen que el enero es un mes normal. O sea, nadie dice eso. Bueno, Pedro, ¿cómo está? El placer de ¿Qué tal, poder Toto? tenerte acá y no almorzando en Curitiba. No, pues, un gusto estar acá, por supuesto. Con un tema interesantísimo también que viene como anillo Defendete, al Pedro, dedo. defendete. Este es tu por- momento. No se ¿De puede, qué? si son dos. Por favor. No tengo audio. No tenés así audio, no me puedo pero sí, defender. sí. Es un boicot. Ya en un Así, rato Pedro. vamos a. A ver, Hola, ¿hablamos? hola. ¿Estás? Porque debería ¿Estás? estar en Curitiba, Estamos, pues, estamos. ¿viste? ¿Lo escuchan o no a Pedro? Sí. Estaban preparando micrófono satelital para hoy. Claro, tenía que estar en Curitiba, pues. Está Bueno, bien, bueno. está bien. Decía que sí, efectivamente tenés Sí. casa y propiedades en Curitiba y eso no se podía escuchar al aire. No, yo decía que venía como anillo al dedo, justamente, o sea, el calorazo que hace. Y la gente dice, bueno, pero yo me voy al campo y ¿por qué no hace tanto calor? Acá le vamos a explicar qué es lo que está pasando. ¿Sienten ustedes el fenómeno del que tanto se estaba hablando, pero Obviamente. no del fenómeno del calor, que después va a saltar uno como mi abuelo, por ejemplo, que siempre ve el programa y te dicen, sí, pero eso es psicológico, ¿verdad? Y empieza la discusión con el abuelo, ¿verdad? Pero el calor sí ya no es estas islas, yo veía al menos la gráfica que la distribuía a través de su cuenta de Twitter, el surtidor, si no me equivoco, es el nombre de la página, tiene otros Sí, apodos, pero es el nombre de la página, en donde hablaba de estas islas con una gráfica bastante importante. ¿Sienten ustedes cuando se trasladan
Sí. dentro de las distintas ciudades que hay como que distintas temperaturas dentro de un mismo Pero lugar. mira, imagina, la gente va a coincidir. Vos te vas suponete por la autopista, por Aviadores, cruzás el superviaducto y te vas, encarás por Ñuazú. Ahí ya sentís el cambio, pero diferencia. tremendo. Totalmente. Sí, ¿dónde, hacia Ni qué dónde? decir Sí. en las Hacia donde yo famosas vivo también hay ciudades como un pequeño veraniegas, cambio, una ¿verdad? sensación distinta cuando uno se traslada que cerca del Cerro Lambaré, donde hay. ¿verdad? Igual la Por ejemplo. lógica ciudadana, digamos, es mucho asfalto, mucho edificio, entonces es como que decimos, bueno, se trata de eso, Claro. pero por ahí la pregunta, por ahí de hoy es, bueno, si sabemos que eso va a generar todavía más calor, ¿por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué no planificamos diferente? ¿O quién piensa en eso? Es decir, nos siguen tirando cemento para arriba, Claro. se, Cemento a se los consigue un costados. horno para abajo sí. y O finalmente o la proporción entre vivimos en un sauna. cemento y espacios verdes Sí. dentro de la ciudad, ¿verdad? O no está ya en la mente qué sé yo, de los futuros arquitectos, ingenieros, Claro. ya en su formación, en sus respectivas Por eso. facultades y también en la mente en la Sí, eso idea, que en la hablábamos preocupación esta de mañana las autoridades. Cuando ¿no? armábamos el programa, el tema de planificar las ciudades. Que ¿verdad? sería supuesto. probablemente de algún modo, no sé si cabe el término, pero algún tipo de construcción sostenible, digamos. Es decir, que tenga ese equilibrio también que incluya el medio ambiente. Que las hay, Bueno, dicen. de hecho, Y vamos, la a, salud vamos humana, a preguntarle a una de las invitadas en un rato. Está con nosotros Oscar Rodas de WWF. Ya, de hecho, nos acompañó en otra oportunidad hablando de temas que tienen que ver también con el ambiente. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por venir una vez más. Gracias, Toto. Gracias acá al super equipo. Yo ya me siento como en casa en Unicanal. Realmente los temas ambientales que tienen que ver con islas de calor, y yo le agregaría olas de calor para Ok. hacer un poco más interesante el escenario. Y para que Eh, parezca ya viene una playa, sí. una playa de fuego, pero Exactamente. Nos están convocando a las organizaciones internacionales de medio ambiente como WWF a los programas de televisión. Estamos muy populares últimamente porque parece ser que el tema ambiental está cada vez más, digamos, en el día a día de la gente. Y sí, efectivamente vivimos en un planeta a un grado más caliente y vivimos en islas de calor, y las islas de calor están rodeadas por olas de calor. ¿qué son estas islas? ¿Son un ambiente que, digamos, se creó por la forma que tiene cada ciudad o una condición natural en la que estamos, digamos? Bueno, lo que yo mencionaba al principio, ¿verdad? Hay un fenómeno global que se llama cambio climático. De hecho, yo tengo un cargo muy simpático que es director de cambio climático, ¿verdad? Así es que es una nueva profesión hoy en día. Porque, digamos, con la deforestación, con la contaminación, con el uso de combustibles fósiles, ya hicimos que el planeta esté más caliente, 1 grado más caliente en promedio, ¿verdad? Pero en vez de crear, digamos, espacios de frescura o de temperatura reducida, no tenemos mejor idea que impermeabilizar nuestras ciudades, llenarlas de cemento y crear espacios donde las temperaturas son más extremas, que son las islas de calor. Eso está comprobado. Creo que en estos días se está presentando una tesis de grado sobre el área urbana de Asunción como isla de calor. Entonces, exacerbamos el problema del cambio climático y las olas de calor creando islas de calor que son un resultado de una mala planificación urbana. Está con nosotros la arquitecta Yona Muñoz. ¿Cómo está, arquitecta? Gracias ¿Qué por tal? acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Bueno, ya participaste en varios proyectos, incluso de nuestra misma ciudad de Asunción. Sí. Pero a ver, la concepción urbana, urbanística, así que vale el término, que tiene el Paraguay es de una alta concentración en pequeños puntos y después ya saliendo un poco más de central, estamos hablando sí un poco más de campo, ¿verdad? Pero generalmente vemos ciudades muy apiñonadas, ¿verdad? Así que vale el término, y sobre todo si hay una ruta, bueno, sobre la ruta vamos todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hemos hecho a nivel urbanístico para poder tratar de no evitar, pero sí o retrasar, o por lo menos esa sensación de vivir en una olla caliente, en una olla a presión, no se sienta a diario? ¿Qué es lo que nos hemos hecho? Bueno, primero te corrijo una cosa, que nuestra densidad actualmente en Asunción es bajísima. La Claro, eso es densidad lo de que la dicen, ciudad de Asunción es equiparable a lo que es las zonas rurales de Europa. Que hablamos Entonces, de 30, menos, 26 menos. creo que nos decía el otro día Sí, sí. el arquitecto. Entonces, digamos que todo crecimiento debe ir acompañado de un proceso que sostenga ese crecimiento. Cuando me preguntas qué no hemos hecho o qué no estamos haciendo en este momento, es justamente buscar ese equilibrio, olvidándonos de algunos factores que son importantes, como por ejemplo la masa verde. Como bien lo mencionó Pedro al inicio, puede existir
desde un punto originario ya la concepción de proyectos que puedan contemplar aspectos que hagan mucho más amigable la construcción nueva con el medio ambiente. Después hay otra característica que es que nosotros ya tenemos un clima particular. O sea, siempre, justamente cuando se hablan de estos diagnósticos de la parte climática, siempre se hace hincapié en cuáles son las condiciones locales. Entonces, si yo estoy en un país donde ya prepondera el calor, entonces debo gestionar o implementar arquitectura, materiales que me ayuden a, digamos, a sobrellevar esta condición. Lo que ocurre muchas veces es que a veces copiamos modelos extranjeros sin, digamos, sin estigmatizar, ¿verdad? Porque también en el extranjero se ha desarrollado muchísima tecnología con respecto a este tema, ¿verdad? Materiales más amigables, este tema de los muros verdes, todo eso se generó justamente en países más desarrollados. Entonces, yo diría que lo que no estamos haciendo ahora, para mí como punto focal, es inculcar en la cultura ciudadana este tema, porque si te vas a cualquier país, ahora en la actualidad, todos ya están con una conciencia con respecto al uso de los recursos energéticos, el cambio climático, como habló Oscar. Sin embargo, para nosotros es esa sensación, ay, no soporto el calor, bueno, pero si me voy afuera de la ciudad, eso pasa. Y todo eso, o sea, que como punto de partida esa conciencia ciudadana, y segundo, el manejo de datos, que es súper importante, porque justamente hablamos del título, Asunción será una isla de calor. Eso no es cierto, Asunción ya es una isla de calor. Absolutamente. ¿Y cómo podemos aseverar eso? A través de datos. Datos que me pueden dar una información más técnica o datos también de la percepción ciudadana, ¿verdad? Como es la última iniciativa de Asociación Ciudadela, que está lanzando una encuesta con respecto a uno de los puntos verdes emblemáticos del centro de Asunción, que es el Parque Caballero. Que está claro, ¿cómo podemos ayudar? Estado terrible, ¿verdad? Claro, puedes acceder a esta encuesta, ¿cómo imaginas al Parque Caballero? Y entonces, a través de la recolección de esos datos, podemos leer así bien objetivamente qué piensa la gente. ¿Realmente usan los espacios verdes? ¿Realmente el paraguayo valoriza los espacios verdes que tenemos? Porque muchas de nuestras plazas están vacías. Entonces, decimos que necesitamos más verde, pero realmente lo vivimos, realmente las autoridades sienten esto como una necesidad, porque al tercer punto que podríamos llegar es que este tipo de problemas deben ser incluidos en la agenda pública. Pero no solo en el discurso público. Y exacto. También, Toto, exacto. Nosotros como organización mundial tenemos presencia en más de 100 países en el mundo, y la ciudadanía en todo el mundo está demandando infraestructura verde. Aquí realmente hay que empezar a discutir ya de una cuestión de adaptación de la ciudad ante los efectos adversos del cambio climático, ¿verdad? Eso es una realidad. Y esta infraestructura verde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, como bien mencionaba la colega, exige o recomienda por lo menos entre 9 a 10 metros cuadrados de área verde disponibles por ciudadanos. Porque no es lo mismo una plaza vacía que no está disponible, o un parque caballero que no está accesible. Esos 10 metros cuadrados. Entonces la pregunta, como dice la compañera, no es solamente cómo evolucionó la infraestructura o la densidad de la ciudad en relación a la población, sino que cuánta disponibilidad de área verde hay por metro cuadrado por ciudadano. Tenemos que hacer un corte, después voy a distribuir las preguntas, y también está la gente de meteorología que nos va a acompañar. Es cierto que la densidad poblacional bajó, de hecho, por eso están pidiendo o están intentando hacer de alguna forma que la gente vuelva a Asunción, y hay una cuestión hasta impositiva, pero esa es otra discusión de la que necesita Asunción esa gente. A lo que yo me refería es que estamos desordenados. Somos pocos, pero estamos encimados de todas formas, ¿verdad? Y la sensación que me da a mí es como que estamos todos apretaditos en un lugar, y no sé si es la cantidad de gente, estamos todos apretados en 2 pisos. Sí, si fuéramos más para arriba, a lo mejor, ¿verdad? La densidad
de habitación del centro de Asunción disminuyó, pero la infraestructura sigue siendo la misma que hace 50 años. Claro. O sea, una cosa es la persona que habita un espacio y otra es la infraestructura que es obsoleta y que no tiene nada de verde. Y después la pregunta es, si algunos piden que carguemos Asunción para arriba, y después hablamos de espacio y de ponerle, ¿pueden convivir las dos visiones de Claro. de la misma necesidad de una ciudad? Y sobre todo después porque, vuelvo a decir lo mismo, necesitamos recursos para que Asunción pueda sobrevivir. O sea, los espacios verdes, todo eso se construye también con impuestos, ¿verdad? Y si hablamos de poca gente en las ciudades, ¿cómo capitalizamos la...? Bueno, otra discusión vamos a tener esto a la vuelta de la pausa, si no nos vamos a extender. ¿Por qué ibas a almorzar fuera del país? Te quedaste, Pedro, tiene la primera pregunta a la vuelta de la pausa. Pausa y ya volvemos. Somos noticias, somos deporte, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y por las tardes te acompañamos con las novedades del día, porque nos gusta acompañarte. Somos Radio 1, somos uno para todos. Ya nos acompaña Max Bastén, también de Meteorología. Max, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, un gusto estar acá nuevamente participando en el programa. Esta semana, ¿cuántas veces te preguntaban si es que va a ser para calor toda la semana o no? Y desde que se anunció el fenómeno de la niña, ya la gente llama mucho ya al servicio meteorológico para saber si... Lo que más le preocupa a la gente hoy en día es si va a haber sequía. Ah, sequía. Sequía. Ahora, y esta es una curiosidad, te prometo, Pedro, que ya voy rápido contigo, pero es una curiosidad personal que tengo nomás. En tu casa, en los asados te preguntan, Carlos, ¿cómo va a llover mañana? ¿Va a estar peor? Desde el momento que vos decís, soy meteorólogo, yo te dije, ¿va a llover mañana? Es la primera cosa que te dicen. Después vos le sigues, sí, está pronosticado, fallaste, y te dices, ¿ves? Nunca lo Hace aciertas, ¿verdad? meteorólogo sos. Claro, y no te dice, ahí viene el de mentirología, no te dice... Tecnología levantó mucho Ya que el está. nivel de objetividad ahora, porque antes era así. El problema es que Hace solamente 10 se o 15 acuerdan. años era un- Claro, el problema es que solamente se acuerdan de cuando nos equivocamos, Sí. pero de las 80 veces que nos Claro. acertamos, eso Y es nunca como el se- avión que llega y el avión que se cae. pues. Bueno, pero hay una palabra clave en la situación que la gente nunca quiere. Pronóstico. Pronóstico. Eso no es... Ahora Yo te la pregunté- nueva pregunta para el meteorólogo, che, va a venir la ola de calor. Y esta semana, a propósito de olas de calor, ya que nos metí hoy con Pedro, y es una promesa, Pedro. Está bien. Esta semana, toda la semana de lo que resta, incluso el inicio de la próxima, hasta 37 grados en el pronóstico. Así se anunció Sin en lluvia. la Dirección de Meteorología, sí, sin lluvia prácticamente. De hecho, ese es un factor propio de la ola de calor. Muchos días en que la temperatura mínima está por encima del umbral y la temperatura máxima también. Pero siguiendo el pronóstico, probablemente algo de lluvia el domingo. El domingo, sí, el viernes inclusive hay probabilidad de chaparrones así de la tarde. O sea, para estar a baño María. Pedro, por favor. Jonah, Seguro vos sabés vamos a sacar después, ¿no? ¿Viste lo que decía Toto de la posibilidad de crecer para arriba, ¿no? Porque evidentemente si las ciudades crecen así a lo largo se van ocupando los espacios rurales, ¿no? Y Asunción está la tentación de cruzar el río y seguir por ahí, que sería, dicen, un craso error. Ahora, estaba mirando así documentales, vos ves esas propuestas de mega edificios de, no sé, 100 ciudades edificios, porque así, te hablan de ciudades en donde la gente vive allí, se desenvuelve, tiene su banco, escuela, viven allí. ¿Eso es positivo, es negativo, es un recurso ya extremo? Porque evidentemente nosotros hoy lo vemos muy lejos, pero en otras partes del mundo ya se están planteando eso. Bueno, yo creo que siempre tenemos que tomar en cuenta el factor cultural, ¿verdad? Evidentemente el crecimiento en altura es positivo porque todo el gasto que se hace en infraestructura para una ciudad es mejor utilizado, digamos, ¿verdad? En nuestro caso, como no hay planificación territorial, esto, como decía Toto, se ha desordenado. Entonces, tenemos zonas donde se ha dado un crecimiento abrupto en vertical, pero que no estaban preparadas. Por ejemplo, no tenían desagüe cloacal. La famosa Avenida Santa Teresa. Exacto. Entonces, digamos que no podríamos calificar como positivo o negativo, sino que si está bien implementado o no, o si es correspondiente a nuestra cultura, porque el paraguayo
es de relacionarse con el exterior, busca los espacios intermedios, la sombra, convive mucho en el exterior. Entonces, estos modelos de crecimiento en vertical o de estos mega edificios o megalópolis, donde el hombre vive en un entorno totalmente construido y artificial, puede ser que sea más correspondiente con otras culturas y le funciona a ellos también, ¿verdad? Perdón, no sé si Sí, no, adelante y después Mariana. sobre el mismo punto nomás, porque lo que no, por lo menos a mí me gustaría que vayamos un poco al cómo. Sí. Porque si nos quedamos todos en receta, lo que hay que hacer, lo que habría que hacer, Sí. me parece que no vamos a aterrizar nunca, parece las propuestas, ¿verdad? Entonces, lo que estás planteando vos, o también lo que planteaba la gente de WWF es, claro, ¿cómo tenemos más espacios verdes? ¿Lo vamos a usar? ¿Realmente lo valoramos? Eso que vos planteabas recién, ¿es de la generación de que tenemos gente como yo, tiene 40 años? ¿O los pibes prefieren ya tener un departamento chico donde puedan meter su auto, ¿verdad? Compacto, que cambió un poco relación a eso, Sí, hay una sí. situación muy positiva en la ciudad de Asunción. Es una de las pocas ciudades que tiene un incentivo fiscal para las personas que declaran árboles en sus patios. Hay una reducción, no quiero equivocarme, pero un porcentaje, creo que el 5% en los impuestos inmobiliarios. Es un incentivo actual. O sea, si vos declarás que tenés o plantás un árbol en tu dominio privado, digamos, eso reduce, hay un incentivo para el contribuyente de la ciudad de Asunción. Yo cuando venía acá también, hablando un poco de la infraestructura verde, para hablar de soluciones, ¿verdad? Me puse muy contento porque la avenida Félix Bogado, en su paseo central, está con todos los árboles sanos, están vigorosos, es decir, tenemos calor, pero también hay ciertas lluvias y los árboles son resilientes, absorben el calor, las lluvias, y permanecen verdes por mucho tiempo. Entonces, esa cultura de estar bajo la sombra del árbol es parte de nuestra ciudad, porque es una ciudad calurosa nomás luego. Estamos casi al nivel del mar. Asunción no tiene lugares más de 100 metros de altura sobre el nivel del mar, a diferencia de Curitiba, por ejemplo, que está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es nomás luego un pozo de calor. Es nomás. Y estamos al lado de una ecorregión semiárida como la es el Chaco, que es predominantemente con el viento norte, eso lo puede explicar mejor Max. Entonces recibimos también, digamos, en nuestras vecindades todo ese clima que vos mencionaste, muy característico. Pero ¿qué hacemos? En lugar de crear oasis de frescuras y crear infraestructura verde, eliminamos esos espacios y los impermeabilizamos y metemos infraestructura que son útiles, pero hay que ver el equilibrio. Asunción todavía tiene, con el Cerro Lambaré, la zona del Parque de Yucutú, el Arroyo Mburicao, 5.000 hectáreas de reservas verdes urbanas, incluyendo el Parque Caballero, que no podemos perder. Es un patrimonio que nos permite sobrevivir en la isla de calor. Lo que pasa, Oscar, discúlpame, me meto un poco para trasladar la consulta, que en realidad creo que es para la arquitecta Muñoz. Lo que pasa es que vos mencionás que seguimos construyendo básicamente, no sé, cemento o material, digamos, y no espacios verdes, pero no sé, de algún modo es como que ahí entra a tallar un poco la cuestión económica, porque el inversionista viene y construye un edificio, es decir, nos construye un parque verde. ¿Cómo entonces vamos a lograr que eso se dé cuando de algún modo la dinámica económica es la que está marcando la pauta de esa construcción? Es cierto, porque no hay alguien o un órgano rector de esa política que le ponga un freno, pero básicamente es el mercado el que está imponiendo esto, es la cuestión económica, y entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese punto intermedio, ¿verdad? Sobre el mismo punto, nomás para complementar por lo menos mi interés es preguntar, está bien, planteemos por ejemplo materiales de construcción mucho más, digamos, sostenibles, de tipo de cuestiones, pero a ver, convengamos, en la realidad, y decime vos, ¿es más caro o no? Si yo quiero hacer algo, comprar un ladrillo normal o comprar un ladrillo, qué sé yo. Fusionando la pregunta de ambos. Sí, me interesaría la respuesta a la primera, ¿verdad? Y después... Fusionando, pues, No, si para el parece tema que- económico, claro, pues para mí. sí, Claro, sí, fusionando cosa- la pregunta de ambos es cómo hacer para no impedir ese flujo económico y no impedir usando, qué sé yo, a ver, te dicen, es cierto, buses eléctricos son 17 veces más caros, pero son 100.000 veces más amigables. ¿Cómo se traduce eso en edificios, verdad? Si es que se puede o no parar el flujo económico. ¿Llora? Bueno, y yo creo que este tema del cambio climático tiene muchas aristas, ya me lo va también a reafirmar Oscar. Entonces, yo creo que no existe una solución, como te digo, no podemos soñar con sistemas perfectos, ¿verdad? Porque la ciudad está habitada por personas y la principal característica de la persona es nuestra libertad. Por ejemplo, lo que acaba de decir él,
si me es más caro, voy a comprar lo que me conviene. Entonces, yo creo que sí o sí debe estar incluido dentro de una agenda pública y debe haber un soporte, digamos, que controle el cumplimiento de esto, para ser serios también con nuestra ciudad. Y debe también existir como contrapartida un compromiso ciudadano. Que parta... Cuando decís debe, porque no hay. Claro, pero es que es un camino. Yo te puedo asegurar que hay mucha gente hoy que usa los materiales ecológicos, que hay una nueva generación de arquitectos que trata de meter esto, pero se da con el tiempo. No hay en la historia, y te puedo decir países mucho más desarrollados y que consiguieron bajar grados de temperatura en sus ciudades, no hay ningún caso que haya dicho, bueno, hicieron esto y por ende a los 2 años ya estaba todo solucionado. Es un trabajo a largo plazo que lamentablemente, o sea, sería bueno que escuchen esto también nuestros políticos, de poder pensar en un Paraguay a largo plazo, crear políticas a largo plazo que puedan sostener y entrar dentro de este círculo de cambio, porque hay varios protocolos, Oscar lo puede explicar mejor. Absolutamente. Que ya hay países que están trabajando en esto con un compromiso a nivel internacional. ¿Y Paraguay? No, acá yo en ningún punto quisiera llevar un poco el tema hacia que la inversión económica es mala o algo así, ¿verdad? La economía de Paraguay, en nuestra experiencia como organización internacional, es muy abierta y hay mucha especulación inmobiliaria en la ciudad y en el campo. Eso genera un desequilibrio con las políticas públicas, porque las políticas públicas tienen que asegurar no solamente que tu inversión sea segura como un edificio, sino que tu ciudad sea habitable. Entonces, cuando la infraestructura verde te brinda el servicio de que tu ciudad pueda ser habitada, porque no puedes vivir encerrado las 24 horas del día en tu espacio privado, más todavía si nuestra cultura es la de compartir. Entonces, la política pública tiene que venir a regular un poco esa especulación inmobiliaria para asegurar, por ejemplo, con el plan maestro de la ciudad de Asunción, que pocos conocemos y poco se respeta, se ha modificado a gusto y paladar de quien quiera, se cumpla para que la infraestructura verde, los espacios verdes, tengan su justo equilibrio y coexistan armónicamente con la inversión inmobiliaria. Bajo ningún punto de vista tenemos que contraponer el desarrollo económico con el bienestar. No tenemos que entrar en ese camino, porque si no vamos a tener un gueto, una ciudad con aire acondicionado y otra ciudad que va a estar en el baldío. No. Asunción es la ciudad en el mundo donde más aire acondicionado se vende. Asunción es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de generadores eléctricos movidos por combustibles fósiles, que son unos mastodontes que están frente a las casas, que están quemando diésel y contaminando la atmósfera las 24 horas del día. O sea, de que hay cosas que se tienen que hacer ya nomás, hay que hacerlas, pero si lo dejas totalmente en la mano del ciudadano común y no le pones una política pública, vamos a vivir en un gran gueto de calor. Vamos a hacer una pequeña pausa dentro del programa. A mí me interesa, justo mi aire se descompuso y voy a ser uno de los que va a colaborar con todo eso. Vamos a estar muy de Jorge Guillén, por favor, está en el cierre de campaña también del movimiento Honor Colorado. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, todo un saludo cordial a ustedes, también a toda la teleaudiencia, evidentemente. Estamos aquí en la ciudad de San Lorenzo, en el club El Triunfo, específicamente en la cancha que tiene este club en la ciudad de San Lorenzo, en el barrio Santa Ana, en lo que es precisamente esta previa, digamos, de la concentración colorada, en lo que va a ser este, digamos, último mensaje por parte del equipo de Honor Colorado y el cierre de campaña que se dará aquí en la ciudad de San Lorenzo, significando un poco todo el trabajo en el departamento central, al efecto precisamente de ir un poco generando el clima, generando lo que va a ser la percepción que la gente tiene, la percepción de los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo. Estamos con el ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, uno de los primeros en llegar precisamente a este evento. Bueno, ministro, evidentemente, mira, estamos prácticamente a un poco de media hora de iniciarse este acto. Ya vemos una presencia importante de las personas que van a participar de este evento, que están viniendo de distintos puntos del departamento central. Bueno, y queríamos saber un poquito la percepción un poco que ustedes tienen como autoridades muchas veces que no están pugnando directamente por un cargo. ¿Cuál es la percepción que la gente está teniendo de todo este trabajo político que ustedes vienen acompañando al movimiento Honor Colorado? Bueno, muy buenas tardes para todos, un saludo a todos, toda la mesa de trabajo, la audiencia.
Yo entiendo que lo primero y más positivo es que esta es una contienda democrática en donde independientemente a los candidatos, los partidos políticos, se está moviendo la ciudadanía participando. En el caso particular del Partido Colorado y del Movimiento Honor Colorado, con la presencia y la oferta a la ciudadanía de un modelo de gestión y de un candidato que creemos representa no solamente la continuidad, sino también a una generación de paraguayos que hoy apunta a construir un Paraguay diferente, un Paraguay de pie, un Paraguay de modernidad y por sobre todo un Paraguay que genera oportunidad a lo largo y ancho del país. ¿Cómo se nota, digamos, cómo ustedes perciben esa percepción? Porque muchas veces es como que suena tal vez a una frase simplemente, pero en realidad cuando se habla del cambio, exactamente ustedes se refieren a qué situación, ministro. Son varias cuestiones, ¿verdad? Por un lado, el modelo de gestión. El gobierno del presidente Cartes ha demostrado y ha puesto en juicio de valor lo positivo de un gobierno en términos de la transparencia, el acceso a la información, transparentar el uso de los recursos públicos, también el acceso de gente idónea a los diferentes cargos y por sobre todo la gestión basada en resultados, ¿verdad? Entonces, el Santi Peña representa justamente ese modelo, representa a una generación de paraguayos que se ha entrenado de una manera diferente, que se ha capacitado en el extranjero, que está en su nación hoy tratando de devolver lo que ha recibido y por sobre todo tratando de implementar e impregnar ese nuevo pensamiento en la gestión de gobierno. Gracias, ministro, por su experiencia con Unicanal. Gracias a usted, un cordial saludo nuevamente a todo al equipo y a la audiencia. Ministro Marcos Medina, entonces, ministro de Agricultura y Ganadería, de esta manera, una de las primeras autoridades del gabinete, como decíamos, llegando aquí hasta la ciudad de San Lorenzo para ubicarse en la tarima principal de este evento que va a ser el cierre de campaña del Movimiento Honor Colorado en el Departamento Central, compañeros. Muchas gracias, Jorge, también muchas gracias al ministro de Agricultura. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta. ¿Ustedes sabían lo del dato de los aires? Es que se entiende, Toto. No sabía el dato. Pero se entiende. No, pero sabían, ¿no? Conocían. Que es el que más, la ciudad Pero que que más imposible vende, que más convivir sin compra. aire. Vamos a la realidad también. Irónicamente Pero también es tenemos imposible. estos generadores, imposible? cuando tenemos la hidroeléctrica, falla el Estado. Y bueno, Claro, teléfono para la ANDE. No, pero el Falla el problema, a ver, Estado. Ahora, si no tenés un generador frente a tu casa, como que no sos cool, ¿verdad? vamos a replantear, Claro, esa situación. Yo necesito tomar la pota de la acá, porque la verdad que Sí, ahí, porque demasiado romanticismo tampoco entra podemos tema- admitir. Pero a ver, vamos a entrar Eso en fue el siguiente terreno. romanticismo. A ver, lo del generador es una cosa, y es la ANDE. Si la ANDE funcionara a 1000, Claro. es correcto tener tantos aire, a eso no es lo que voy. Y si mi abuelo tuviera, o tu cocina a gas. si mi abuelo tuviese rueda, tuviese bicicleta. En realidad es un círculo vicioso, más Bueno, gas, se está poniendo más aquel aire Felipe, adentro, se está más poniendo aire aquel caliente Felipe, afuera. No me gusta, y antes que sigue diciéndolo, vamos a la pausa y ya volvemos. Oye, se están peleando y ellos se están poniendo en mi contra. Él es el que Poco dijo el son tema de los populistas, aires. amigo. No, él es el que dijo el tema de los aires. Él es el que dijo el tema. Yo lo único que dije es, ustedes quieren Los hacer aires lo que de ustedes quieren y no se puede. Porque hay cosas que regulan todo. No es que podemos hacer. Yo quiero venir en boxer acá hoy. Y no, No, pero puedo. no, por ya, favor. eso No, es pero un caso Ya que que usar tu aire en tu auto, por ejemplo, ya que sos tan guapo. Y yo digo, Ya que sos usted tan se trata pro. conmigo. Vea, No contigo. Conmigo, usted ya va a usar tu banderita reciclada. No. Claro que sí, son populistas. Qué barros. Eso. Señor, a ver, espera. Usás Por el favor, aire Pedro, una hora Pedro, después dejar que se por favor, meta toda la a ver, casa. el señor tiene que hablar. ¿No puedes? Uso sostenible, sí, yo contigo, soy Adelante, responsable. Felipe, por favor. La voz de la autenticidad. No, por favor, yo apenas soy un No, Juan en el desierto. Yo soy populista. Juan en el desierto soy apenas yo acá. A ver, para la gente de meteorología, a los efectos prácticos, ¿qué es lo que uno en su casa puede hacer para ayudar a, digamos, a mermar o hacer un uso sostenible y ser más consciente con el ambiente? Desde ustedes, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, como meteorólogo no te podría dar un consejo así como profesional del pero- otro lado, ¿verdad? Pero lo que sí yo creo que tienen que haber construcciones que permitan gastar menos energía.
Ya sabemos que tenemos un verano muy largo y un invierno muy corto, ¿verdad? Y una Entonces, muy inútil. claro, entonces, pero para eso yo creo que tiene que haber, supongo yo que tiene que haber normas que te permitan construir de tal manera o que te exijan construir de tal manera para que vos uses menos cantidad de aire en tu casa. Yo creo que tener un solo aire nomás en la sala y un ventilador en el baño ya es suficiente, ¿verdad? Pero yo tengo que estar confortable como individuo en mi casa. Pues si yo no estoy confortable, empiezo a comprar aire, empiezo a poner aire acá y los aires hoy son más baratos, son Pero un día de desechables. furia vas a salir a la casa. salir a la calle. Hoy se descompone el aire y va a comprar uno nuevo y lo instala, ya está. Y es sumamente barato hoy en día, ¿verdad? Antes tener aire en cada pieza era impensable. Hoy es una necesidad y en el futuro va a ser mucho más necesario porque el problema va a ser peor por el tema del cambio climático. Pero ahí no fueron los arquitectos. Que yo no fueron los Todo es arquitectos lo que culpa de los no. arquitectos. A ver, las casas en este país, no sé si todas se construyeron con arquitectos. Porque mucho se construyó, en mi casa, menos mi Pieza papá, por pieza. vamos a una Claro, pieza por acá. parte. Así, ¿verdad? A medida que podés. Bueno, ni siquiera lo por parte de un proyecto, sino mi papá sabía dibujar, entonces bueno. fuimos armando una casa, ¿verdad? Muchas de las casas se armaron así, porque esa también es una realidad. Pero los arquitectos no se vieron venir esto en Asunción. Cuando nosotros estábamos construyendo casas de la época, no pensamos que en 4 años eso ya era desfasado. ¿Por qué no todas las casas tienen ese sistema de ventilación que eviten usar tanta energía eléctrica para enfriar los ambientes? ¿Por qué ahora nos estamos dando cuenta también no se construyeron ya casas así? Bueno, sí, dentro de la arquitectura histórica de Paraguay estaban introducidos conceptos que ayudaban justamente a este tema. Pero no olvidemos de que históricamente ocurrió algo en la historia del Paraguay que es el fenómeno de Itaipú, que hizo que hubiera un boom económico de mirar y que propiciara mirar lo que era una arquitectura foránea. Entonces, como económicamente era posible, mucha gente quiso copiar esos modelos y tomando justamente esta arquitectura vernácula como algo pasado de moda, pero hay mucha sabiduría en esa. Las casas antiguas, Claro, digamos, son bastante frescas. Por eso, Tienen claro. los techos Tienen- altos, tienen lugar los para muros patio. gruesos. O sea que lo estábamos haciendo bien hasta que después Itaipú nos dijo vamos a poder tener la energía que necesitamos para no tener. No, en realidad yo se No, refiero era al boom un económico. El boom El económico. boom económico. Claro, es la oleada Eso económica de hace los Se dio 80. un cambio histórico grande. Claro, yo porque- quiero una casa como hay en Miami y me hago una casa igualita acá. Cuando Pero en no se realidad adecua a esa la casa no realidad. era funcional para nuestro clima. Claro. Claro. Vos ves casas Mariana, con tejas negras, por ejemplo, esas tejas negras que son justamente para Sí, climas man. fríos. Pero son De muy pizarra. lindas. Pero son lindas. Copias de modelos. Claro. O sea, Sí. eso Cada uno. desde ese punto de vista de lo habitacional te hablo, ¿verdad? No digo vos, pero los arquitectos de entonces dijeron, bueno, hagamos. O sea, cuando vio uno un Claro. comunicado del Colegio de Sí, Arquitectos, claro. un comunicado, no, señora, a partir de ahora seamos sostenibles con las construcciones. Nunca también nos hubo Claro, el Colegio de pero En la Arquitectos. época dijeron, acá nos subimos todo, ¿verdad? Claro, pero Claro, la dijeron, no, no Mira, tenía que construir porque es autorregulación, sostenible tu pero- construcción. Claro, yo no voy a construir porque en 10 años No resulta que ahora esto va a ser caliente. tu ladrillo no es ecológico, Vamos, no me da el claro. contrato. Vamos, no, ¿verdad? no. Lo que pasa es que también Autorregulación. son Por favor. conceptos. Libre son mercado. conceptos- El Déjenle. tema del cambio climático, por ejemplo, ahora es un concepto que recién está, digamos, siendo socializado ya en masa, ¿verdad? Y bueno, y uno va aprendiendo de la historia también, porque es posible empezar nuevamente, rescatar conceptos que están dentro de la sabiduría popular o de la arquitectura vernácula, probar con nuevos materiales. O sea, la tecnología tampoco es mala, ¿verdad? Hay materiales aislantes, hay, por ejemplo, estos dobles vidrios que permiten también un traspaso más lento del calor. O sea, no privarnos, no decir que también lo nuevo. Yo creo que justamente esos extremos son malos, que es lo que te decía en la pausa, decir, no, todas las construcciones en altura va a ser la muerte de la ciudad. No es así, no es así. Solo que tenemos que trabajar para que haya una construcción y un desarrollo de nuestra ciudad un poco más ordenado y más participativo. Ahora, Porque a arquitecta. nadie le van a venir a imponer un sistema, un modelo que no nos cuadre o que no sea
Pero tiene que haber justamente, una ciudadanía también arquitecta, involucrada. le quiero interrumpir porque usted utilizaba un verbo, digamos, que es imponer. Y cuando debatían hace rato, tipo, todos contra el aire o todos con el aire, yo creo... Este programa no era luego así, hasta que de repente Claro, no sé qué aire, pasó. encuesta Acá culpa de Instagram, WWF, ahora, aire no acondicionado, partido, sí, no. Claro, y se tomaron de a uno, le falta todavía Claro, más porque que nos le van a tocaban en el dar. aire, No, nos tocaban en el aire. Mira que los osos panda bien Es en que el ahí aire es una acondicionado. sensibilidad muy alta. Pero el punto justamente para mí es... Ya, Mariana. No, porque es mala. Porque a ver, de algún modo, por lo que escucho, podríamos ir volviendo quizás a esas casonas, o no sé, repensar el modelo, ¿por qué no? Podría ser una idea. Pero cuando habla de imposición, o sea, yo creo que justamente, lo decía hace rato, está en la elección voluntaria, es decir, nadie te puede decir, es cierto, pero si no empezamos a enseñarle a los chicos, como que todos los chicos son la solución, más o menos, ¿verdad? Todo queremos que se les enseñe en la escuela, pero si no le enseñamos a ellos que tienen que apagar la luz al salir, que tienen que cerrar el agua de la canilla, o sea, esos pequeños hábitos que les hacen a ellos ciudadanos más responsables y sostenibles, el día de mañana no lo vamos a aplicar. Entonces me gustaría saber cómo se puede repensar eso, es decir, tenemos que esperar realmente una nueva generación de arquitectos, de niños, y más o menos la próxima ciudad que yo no voy a ver va a cambiar, o cómo se cambia paulatinamente ahora. Porque te digo, es muy buena tu intervención, porque hay problemas de fondo, por ejemplo, en la ciudad de Asunción, Gracias. que ni siquiera se habla. Por ejemplo, el tema de la basura. Exacto. La gestión de residuos es todo un problema. Y tenemos miles de personas que viven en zonas vulnerables, que es donde termina la basura, que es la zona costera. Y estamos creando no solo un problema para la ciudad, sino que a nivel regional, porque toda esa contaminación la compartimos por el saliendo río. del canal acá, todos los días sentimos categoría y estamos relativamente lejos. Exacto. Todos los días saliendo de acá. Hasta ahora. En Ahora relación a lo empieza. que Por eso, mencionaba sí. Mariana, ¿verdad? Nosotros estamos con grata sorpresa dándonos cuenta de que Asunción está haciendo la convergencia de proyectos que tienen su origen en el Fondo Verde de Medio Ambiente, el GEF, para un proyecto nuevo que se llama Asunción Verde y Sustentable, donde está la Municipalidad de Asunción, están también organismos multilaterales en las Naciones Unidas apoyando. Entonces, desde lo ambiental también estamos repensando lo urbano para converger un poco en una ciudad sostenible, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que habitar este planeta, no tenemos otro planeta para mudarnos, pero los datos estadísticos que nosotros manejamos no son un chiste. Realmente el fenómeno del cambio climático está instalado y nuestro uso de energía, nuestro uso de los espacios verdes, la forma en que vivimos va a cambiar, nos guste o no nos guste, vamos a tener que adaptarnos a ese tema. Lo que yo mencionaba al principio del programa es lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros nos queremos adaptar al cambio climático, lo peor que podemos hacer es seguir contribuyendo a las islas de calor. Porque las islas de calor van a sufrir el embate de olas de calor. Esta semana estamos en 37 grados, todavía no estamos en una ola de calor. Tiene que darse 25 grados de madrugada y llegar a cerca de 40 grados y no llover por 3 días. Para que ya se viene. Estamos en la antesala de una ola de calor. O sea, y según los escenarios que manejamos, por lo menos preliminarmente de cambio climático con universidades muy prestigiosas como la Universidad de Columbia, por ejemplo, toda la lluvia se va a concentrar en los primeros meses del verano, octubre, noviembre, y después vamos a tener estas sequías en diciembre y enero, lo cual es malo para la ciudad y es malo para el campo. Ustedes si ven los periódicos hoy, para la economía, van a ver que hay una preocupación en el sector productivo porque estamos teniendo un problema ya con la productividad agrícola. Y las ciudades no pueden pensarse como algo separado de las zonas rurales, porque lo que comemos, los insumos que utilizamos en las ciudades dependen de la zona rural. Claro. Entonces, Asunción Verde y Sustentable puede ser una convergencia entre lo ambiental, lo arquitectónico y lo urbanístico. Yo le quería agregar nomás algo que en un reporte de la OMM marcó como el 2016 el año más caliente que se tiene registro, ¿verdad? Y el 2017 va a ganar lo que pasó en el 2016. Y le ganó Y los últimos 15 años más calientes se dieron en este siglo. O sea, del 2001 al 2015. Con la excepción del 98. O sea que esto es una constante que va a seguir creciendo. Y no se preocupen que esto recién comienza. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a hablar, por supuesto, de Radio 1, porque somos noticias, somos deportes, somos debates, somos tus compañeros de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos en las tardes con las novedades del día, porque nos gusta acompañarte. Somos Radio 1, somos uno para todos. Venía todo bien hasta que le tocaban su aire al señor Oligarquía. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Bueno, estamos volviendo. Vos sabés que, Felipe, nunca te vi así, ¿eh? Descompuesto. Yo te digo, vos sabés que sos la expresión máxima de no sé de qué. Del Ahora, neo- ahora que Ustedes, pienso, digamos, todos esos días que ustedes se discuten, Del ¿cómo que la vida acá no neoliberalismo. funciona? Del neoliberalismo. No sé si Yo son el libre mercado nomás. vos sos como sos un puño cerrado de capitalismo. Totalmente. De que ahí saltó. Pedro lo hizo más modestamente, ¿verdad? Porque A ver, Pero hay otras para condiciones. Pero desmarcarme, moderación, la persona amigo. que está en su trabajo ahora saliendo ahora, agarra el línea 20 o el 27, sin pero- aire, llega a su casa en Capiatá, después de 4 horas y le dice, no ponga aire porque tenés que No, ser pero no sostenible. dijo El pues, calentamiento No, global. yo estoy diciendo pero eso. dijo pues eso. ¿entendés? No, ¿Sabes lo que no, pasa? digo, Te habla un tipo- no, no dijo te van a que quemar es- canalla, te amigo. habla un tipo que tiene 4 espacios y en 3 de ellos tiene aire. Y si puedo poner baños, los voy a poner también. Pero yo no estoy en contra de. No, yo quería claro. escuchar Vos generás la- lío y después te la abrís. postura. No, yo quería escuchar la postura. Acá, por ejemplo, como yo, Escuchar Carlos la Peralta postura tiene aire del acondicionado entrevistado. central en su casa. Sí. ¿Verdad? Y está bien, pero él estaba dispuesto a escuchar. Es más, se puso acá para escuchar y no se pudo escuchar el tema porque Felipe le tocaba en el aire y se volvió loco y tiró el remolino a la ley y armó un despelote. Y hay ¿verdad? culpa de Óscar. Pero Yo pensé que iba a guardar Toto, y casi que te yo aplaudo, ¿no? yo doy fe que el señor Carlos Peralta hace una semana recibió de mis manos 2 árboles nativos para plantarlo, ¿verdad, Carlos? En su casa. Ahí está el ejemplo. Tenemos 1 minuto. Tenemos 1 minuto 30 y hay 30 segundos para cada uno. Voy a comenzar con Max si hay alguna recomendación, conclusión, algo y después con Oscar porque él es el que come todo el tiempo generalmente. Solamente mencionar un poco que estamos en un evento de la niña débil, eso posiblemente vaya hasta marzo, lo que indicaría que posiblemente enero, febrero, marzo sea un trimestre de lluvia por debajo de lo normal y por ende quizás olas de calor más frecuentes durante esos 3 meses. Eso es lo que se espera de aquí a mediano plazo, digamos. O sea que buenas noticias para los que no les gusta usar aire. Sí, o sea que hay gente que después te dice, ay, cómo extraño el verano, así que yo quiero entrar ahí con una topa ahora y decirle tomar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer en realidad acá al futuro, más allá de que podemos juntarnos en un programa de televisión, hablamos y decimos un montón de cosas, salimos acá y tropezamos con el mismo problema? ¿Qué es lo que en verdad tiene que suceder? Y partir primero de la persona y invertir en la cultura, en la educación con respecto a este tema. No hay otra salida. Eso Y te los digo que procesos va a culturales ser. son lentos. Sí, Y decía Mariana, ¿qué voy a hacer para que no sea en una ciudad que no sea mía? Y probablemente va a ser una ciudad que no va a ser la nuestra. bueno, y te doy una La de Pedro alternativa que entra a la encuesta de Ciudadela, cómo imaginas el Parque Caballero, y tendremos datos para después probablemente impulsar proyectos más concretos, ¿verdad? Como pedían ustedes. Lo vamos a hacer. Te vamos a volver a invitar, Jonah, porque de verdad tenemos que ir también a Max y Oscar también, por favor. Claro. Para poder desarrollarlo. Yo tengo que coincidir plenamente con Felipe. Tiene miedo al salir acá. Sí, sí. Intimidado, o sea. No, él dijo algo muy, muy importante, ser un usuario responsable, ¿verdad? Del planeta, de la ciudad, de la tecnología. Y nosotros promovemos el consumo responsable, que es ser un ciudadano sostenible. Y bueno, es la educación, pero también es trabajar un poco en la ciudadanía sostenible y tomar acciones ya. Salir de tu área de confort y decir, yo voto por un desarrollo sostenible. Muchas gracias, Oscar, por venir. ¿Eh? Bueno, señores, lo que hablamos más allá de que fue súper entretenido la conversación es, de hecho, y tiene un carácter entretenido, esto no es joda. O sea, No, estamos hablando de totalmente. que hoy estamos sufriendo el calor de una manera Sí. atroz, ¿verdad? Y lo estamos sufriendo en todas las ciudades, me parece también, y más lo que vivimos cerca y nos trasladamos en Asunción. Así que Y no hablamos es un nomás tema de todos los efectos de salud, ¿verdad? Hipertensión, Sí. etcétera, No. infartos y consecuencias. y de se todo están lo que tenemos que dando. seguir hablando. Y esto también incluye una transformación desde la forma en la que aquellos que trabajan en la calle tienen que vestirse incluso, ¿verdad? Claro. Acá no hablamos de transformaciones mínimas, como por ejemplo, Totalmente. vale la pena que todos los agentes de tránsito sigan uniformados de la forma que están, bajo 50 grados ahí. Vale la pena que los oficiales de policía le da como fuera yo trabajar con el uniforme que hoy tienen. Se Y es le un dio la efecto opción, hasta pero por secundario, cuestión ¿verdad? cultural no quisieron usar. Y bueno, nos vamos, Pedro, ¿sí? ¿Mañana estás? ¿Ya? ¿Por Asunción? Bueno, Mariana, ¿vos? ¿Estás mañana? Sí, por supuesto. Ya me contaron que en la casa de Felipe, cuando salió esta mañana a las 6, prendió el aire para llegar y que esté todo bien frío. Él deja prendido su Nos vamos a motor encontrar con el mañana, aire chao. para Aguante que el esté libre fresco mercado. cuando entre.